Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco Kerem enciende la llama, mensaje oculto para Ander revelación superíndice 3N amorosa de película turca. Asterisco 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 asterisco. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, su rinconcito favorito para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el corazón superíndice 3N. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, soy y me dedico a explorar las telenovelas turcas muy apasionantes, analizar sus personajes y por supuesto, a desentrar más menos a todos los secretos que esconden. Hoy tenemos un vídeo súper especial, porque vamos a analizar una de esas series que nos ha tenido a todos al borde del asiento, Senu con diéresis al capm o Love is in the air, como la conocemos en muchos pauses. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, no. Vamos a profundizar en algo mucho más interesante, los mensajes ocultos. En concreto vamos a hablar de esas escenas donde Kerem Bürsin, nuestro querido Serkan Bolat, parece que estuvo enviándose un más menos sales secretas, un CEU superíndice 3 digo especial, para Andercel, la maravillosa Eda Yildiz. Serú que esas miradas, esos gestos, tienen un significado muy ayu de lo que vemos en pantalla. Serú que la llama del amor, tanto en la serie como fuera de ella, se encendió superíndice 3 de una forma mucho deliberada y planeada de lo que pensó, ¿vamos? Vamos a desempolvar el detective que llevamos dentro y analizar cada detalle, cada interacción superíndice 3N, para intentar descifrar ese posible mensaje oculto. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis apasionante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustan las series turcas tanto como a mí, y por supuesto suscríbanse al canal. Aquí encontrarán contenido fresco y divertido sobre sus series favoritas, análisis profundos, curiosidades y por supuesto, mucho amor por el drama turco. Asu que ya saben, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora empecemos. Bien, pongo monos en contexto. Senu con diéresis al capm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista que suele más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Por un giro del destino, y gracias a un contrato de matrimonio falso, sus vidas se entrelazan, donos momentos hilarantes, románticos y por supuesto, llenos de tensión superíndice 3N. La serie desde el principio nos enganchó superíndice 3 con la química innegable entre Andercel y Kerem Bürsin. Su interpretación superíndice 3N era tan natural, tan genuina, que muchos fans empezaron a sospechar que había algo muy deseayu de la actuación superíndice 3N. Y es aquí donde entra en juego nuestro mensaje oculto. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, los rumores de un romance entre Ande y Kerem eran constantes. Ellos, por supuesto, lo negaban rotundamente. De cuan que eran solo buenos amigos, con más menos eros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero los fans con su lupa de detective no se conformaban con esa explicación superíndice 3N. Empezaron a analizar cada mirada, cada sonrisa, cada gesto buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y encontraron varias, o al menos eso creen. Una de las escenas que se dio que hablar fue una en la que Serkan le dice a Eda algo sobre sus ojos. No recuerdo la frase exacta, pero el tono, la forma en que Kerem la miraba, era diferente. No era la mirada fría y calculadora de Serkan Bolat, era una mirada lida, sincera, llena de admiración superíndice 3N. Muchos fans interpretaron esa mirada como una declaración superíndice 3N de amor encubierta, un mensaje personal de Kerem para Ande. Podríamos hablar específicamente de la escena del capítulo 17, donde Serkan, después copyright ese de un malentendido, se disculpa con Eda. Él dice algo sobre la profundidad de sus ojos, mientras la sostiene de las manos. Los fans capturaron este momento en bucle ralentizándolo para analizar cada expresión superíndice 3N facial de Kerem. La conclusión superíndice 3N a la que llegaron muchos es que esa mirada era imposible de falsificar. Era una mirada que denotaba una conexión superíndice 3N real, una admiración superíndice 3N que iba muy deseayu del guión. Otra escena clave es cuando Eda triste y Serkan la consuela. El abrazo es largo, lido y parece que Kerem la abrazando de verdad, no solo actuando. Se puede ver la protección superíndice 3N en sus ojos, una forma genuina de consolarla. Ese momento se siente real, no como parte de la historia.
Algunos fans aseguran que pudieron sentir la energía entre ellos y que era evidente que lo que sentían era verdadero. La escena de la lluvia en el capítulo 22, por ejemplo, es un claro exponente de esto. Eda, sintió copyright se vulnerable, busca refugio en los brazos de Serkan. La forma en que Kerem la envuelve, la presión superíndice 3N del abrazo, la ternura en su rostro, todo parecía indicar que no era simplemente un acto, sino una necesidad genuina de protegerla y consolarla. Los foros de fans se llenaron de comentarios sobre la autenticidad de ese momento, llegando incluso a analizar la química corporal entre ambos. Pero, ¿por qué copyright creemos que Kerem podría haber estado enviando un mensaje oculto a Ande? Bueno, hay varias teorías. Una de ellas es que Kerem desde el principio se sintió superíndice 3 atraudo por Ande, pero sabía que debía ser profesional y esperar el momento adecuado. Otra teoría es que ambos estaban enamorados, pero querían mantener su relación superíndice 3N en secreto para evitar presiones de la prensa y los fans. Y una tercera teoría, la más romántica de todas, es que Kerem estaba utilizando su personaje de Serkan Bolat para expresar sus sentimientos por Ande, creando un juego sutil y íntimo entre ellos. Esta última teoría es la que más adeptos tiene, ya que muchos creen que Kerem, aprovechando su papel como protagonista y con cierto control creativo sobre la serie, introdujo más menos os gestos, miradas y actitudes que solo Ande podrá entender, convirtiendo la serie en una especie de diario íntimo de su naciente relación superíndice 3N. Lo cierto es que después copyright de meses de negaciones, Ande y Kerem finalmente confirmaron su relación superíndice 3N durante un viaje a las Maldivas. Las fotos de ellos juntos eran pura felicidad. Confirmaron lo que muchos fans sospechaban, y se vivió superíndice 3 como una confirmación superíndice 3N, muy de ese que como una sorpresa. Verlos juntos, enamorados, después copyright de haberlos visto actuar como pareja en la serie, fue un sueño más menos o hecho realidad para muchos. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación superíndice 3N y celebración superíndice 3N. Los fans se sintieron validados en sus observaciones y análisis, sintiendo que su investigación superíndice 3N había dado sus frutos. El hashtag #Ande Kerem se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial durante DUAS, demostrando el impacto que su relación superíndice 3N tenía en la audiencia global. Ahora bien, volviendo a nuestra teoría del mensaje oculto, ¿serú que tenuamos razón superíndice 3N? ¿Serú que Kerem, efectivamente, utilizó superíndice 3 la serie como una plataforma para expresar sus sentimientos por Ande? No lo sabremos con certeza. Pero lo que sabemos es que su amor fue real y que aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, nos regalaron momentos muy mágicos tanto en la pantalla como fuera de ella. La ruptura, por supuesto, fue un golpe duro para los fans. Sin embargo, la mayoría se mantuvo respetuosa con la privacidad de ambos actores, entendiendo que las relaciones a veces terminan. A pesar de la separación superíndice 3N, el legado de Senú con diéresis al Capm y la química innegable entre Ande y Kerem siguen vivos en el corazón superíndice 3N de sus seguidores, que continúan celebrando los momentos mágicos que compartieron. Senú con diéresis al Capm no es la única serie turca que ha desatado pasiones y rumores de romance entre sus protagonistas. Tenemos otros ejemplos como Erkencikus con Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos era tan palpable que muchos creían que su amor traspasaba la pantalla. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N formal, su cercanía durante la grabación superíndice 3N y las muestras públicas de afecto alimentaron los rumores durante mucho tiempo. La serie, una comedia romántica ambientada en el mundo de la publicidad, catapultó a ambos actores a la fama internacional, y su conexión en pantalla sigue siendo recordada por los fans. Los besos apasionados, las miradas intensas y las escenas de complicidad entre Demet y Can eran tan convincentes que era difícil creer que no existiera algo muy allá de la actuación superíndice 3N. Otro caso interesante es el de Kara Sevda, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Aunque Neslihan estaba casada durante la grabación superíndice 3N de la serie, la intensidad de su relación superíndice 3N en pantalla con Burak generó algunos comentarios. La serie, un drama romántico con tintes trágicos, explora la imposibilidad de un amor debido a las diferencias sociales y el destino. La química entre los protagonistas era innegable y su actuación conmovedora logró transmitir la profundidad de sus sentimientos. La tensión superíndice 3N contenida,
la Passiu superíndice 3n reprimida y la Desesperaciu superíndice 3n de los personajes fueron interpretadas de manera magistral por ambos actores, creando una atmu superíndice 3 esfera de romance true hico que cautivu superíndice 3 al público. Finalmente no podemos dejar de mencionar Ask Laftan an Lamaz con Ander Zel y Burak Deniz. La serie, una comedia romántica juvenil, cuenta la historia de un encuentro inesperado y un amor que florece en medio de malentendidos y secretos. La química entre Ande y Burak era evidente y su dinámica en pantalla era divertida y encantadora. Aunque nunca hubo confirmación oficial de un romance entre ellos, los fans disfrutaron mucho de su interpretación y la serie se convirtió en un éxito en varios países. La naturalidad de su actuación superíndice 3n, la espontaneidad de sus interacciones y la frescura de su química hicieron que muchos espectadores se enamoraran de esta pareja y soñaran con un romance similar en la vida real. Pero volviendo al tema central, el caso de Kerem y Ande en Senu con diéresis al Capm es especial porque su relación superíndice 3n sí se confirmó y vivimos ese romance tanto en la ficción como en la vida real. Es por eso que la idea de un mensaje oculto, de una conexión especial que se transmitió a través de la pantalla, se vuelve aún más fascinante. La relación superíndice 3n de Ande y Kerem trascendió superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dose en un fenómeno superíndice 3 menocultural que inspiró superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, tanto en la ficción superíndice 3n como en la realidad, fue un ejemplo de CEU superíndice 3 mola Passiu superíndice 3n, la conexión superíndice 3n y la química pueden crear momentos mágicos e inolvidables. Y hablando de detalles únicos de producción superíndice 3n, es interesante mencionar que Kerem Bürsin también copyright n participó superíndice 3 como productor en Senu con diéresis al Capm. Esto le dio una mayor libertad creativa y la oportunidad de influir en la narrativa y el desarrollo de los personajes. Quizá desde esta influencia se extendió superíndice 3 a la forma en que interpretaba a Serkan, permitió copyright dole agregar toques personales y mensajes sutiles dirigidos a Ande. Es una pregunta que nos deja pensando. La participación superíndice 3n de Kerem como productor le permitió superíndice 3 tener una visión superíndice 3n muy completa de la serie y una mayor capacidad para moldearla a su gusto. Es posible que, consciente de la química que existió entre él y Ande, haya aprovechado su posición superíndice 3n para incluir elementos que potenciaran esa conexión superíndice 3n y que transmitieran su amor de una manera sutil pero efectiva. Además, la banda sonora de la serie jugó superíndice 3 un papel fundamental en la creación superíndice 3n de la atmu superíndice 3 esfera romántica y emotiva. Las canciones seleccionadas acentuaban las emociones de los personajes y ayudaban a transmitir la intensidad de su amor. En algunas escenas, la letra de las canciones parecía hacer referencia directa a la relación entre Serkan y Eda, lo que alimentaba aún más la idea de un mensaje oculto. ¿Será que Kerem eligió algunas de esas canciones pensando en Ande? Es otra posibilidad que no podemos descartar. La selección superíndice 3n musical de una serie es un elemento clave para crear la atmu superíndice 3 esfera adecuada y para conectar con el público a nivel emocional. En Senu con diéresis al Capm, la banda sonora fue cuidadosamente elegida para reflejar los sentimientos de los personajes y para complementar las escenas románticas y dramáticas. Es posible que Kerem como productor haya tenido un papel importante en la selección superíndice 3n de las canciones, eligiendo aquellas que resonaban con sus propios sentimientos por Ande y que transmitieran su amor de una manera subliminal. Otro dato curioso es que tanto Ande como Kerem son muy activos en redes sociales y solo han compartir fotos y vídeos del The True SDCU maras de la serie. Estas publicaciones permitúan a los fans vislumbrar su relación superíndice 3n fuera de la pantalla y observar su cercanía y complicidad. En muchas de estas publicaciones, se podían ver miradas CU superíndice 3 implices, bromas internas y gestos cariñosos que confirmaban la existencia de una conexión especial entre ellos. ¿Será que estas publicaciones eran otra forma de enviar mensajes sutiles y compartir su amor con el mundo? Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para conectar con los fans y para mostrar una versión superíndice 3n mu autocopyrightica de uno mismo. Ande y Kerem aprovecharon esta plataforma para compartir momentos de su vida personal y profesional, permitiendo a sus seguidores vislumbrar la relación superíndice 3n especial que existió entre ellos. Estas publicaciones, llenas de amor y complicidad, alimentaron aún más los rumores de romance y confirmaron las sospechas de muchos fans. Y no podemos olvidar el estilo único de la serie.
La moda, los escenarios, la paleta de colores, todo contribúa a crear una atmu superíndice 3 esfera múgica y romántica que envolva a los personajes. El vestuario de Eda, en particular, era cuidadosamente seleccionado para reflejar su personalidad y su evolución superíndice 3N a lo largo de la serie. ¿Será que Kerem tuvo alguna influencia en la elección superíndice 3N del vestuario de Ande, sugiriendo prendas que resaltaran su belleza y su personalidad? Es una idea interesante. El vestuario de una serie es un elemento clave para definir la personalidad de los personajes y para crear una atmu superíndice 3 esfera visualmente atractiva. En Senu con diéresis al Capm, el vestuario de Eda era especialmente llamativo, reflejando su estilo bohemio y su espíritu libre. Es posible que Kerem, como productor y como enamorado de Ande, haya tenido alguna influencia en la elección superíndice 3N del vestuario, sugiriendo prendas que resaltaran su belleza natural y que complementaran su personalidad. En fin, como ven, hay muchos elementos que alimentan la teoría del mensaje oculto en Senu con diéresis al Capm. Si bien no podemos confirmarlo con certeza, la química innegable entre Ande y Kerem, su romance en la vida real y los detalles de producción superíndice 3N de la serie nos invitan a creer que algo especial se transmitió superíndice 3 a Trabu Copyright, S de la pantalla. La historia de Ande y Kerem es un ejemplo de CU superíndice 3 mola pasiu superíndice 3N, la química y el amor pueden florecer en el set de filmación superíndice 3N, creando momentos mágicos e inolvidables tanto para los actores como para el público. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando esta teoría fascinante. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem envió superíndice 3 un mensaje oculto a Ande a Trabu Copyright, S de la serie? ¿O creen que es solo una coincidencia y que su amor surgió superíndice 3 de forma natural durante la grabación superíndice 3N? Me encantará leer sus comentarios y teorías. Du copyright yenlos aquí abajo. También copyright me gustaría saber qué copyright otras series turcas han despertado su interu copyright, S y qué copyright romances en la pantalla los han hecho o más menos compartan sus recomendaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle me gusta si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto suscríbanse al canal. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, donde exploraremos otra serie turca apasionante. Hasta la superíndice 3 Sima.